decíamos que el derecho es la ciencia de lo justo y de lo injusto. Pues ahora veamos las cosas injustas. Quizás esto, no sé si conocen esta foto. Vamos a ponerles abajo. Es una foto histórica, muy famosa. ¿Se acuerdan de dónde es esta foto? Alessandra, la guerra, Segunda Guerra Mundial. Es cuando los Estados Unidos comienzan a vencer a Japón en una isla, efectivamente. Muy bien. Y y esto es cuando logran, después de mucho esfuerzo, tomar la isla. Y entonces ellos tomaron esta foto y se hicieron muchos monumentos en todo el mundo, bueno, en Estados Unidos especialmente, de esta foto. Y Clint Eastwood filmó 2 películas. Una que se llama Iwo Jima Flag Racing. Entonces, o en español me parece que es la bandera de nuestros padres, de los padres fundadores de la patria, un poco así, de los que... Y esta es una película donde muestran cómo los japoneses eran muy malos, atacando de una manera inmisericordiosa, en fin, y todo lo que le costó a Estados Unidos y todo eso, ¿no? Y las 2 salieron al aire más o menos en la misma época. Y también filmó esta otra película. Oh, perdón. Letras desde Iwo Jima. Entonces, aquí es la perspectiva de los japoneses. Entonces, aquí muestran cómo los gringos eran terribles, que como todo el ideal japonés se fue al suelo con esto, y los malos son los gringos, ¿no? Entonces, pobres los japoneses que están defendiendo sus territorios ganados legítimamente, etc. Es interesante porque son 2 puntos de vista desde el mismo suceso histórico. Es muy, muy interesante. ¿Y por qué pongo esto? Porque muchas veces no es tan sencillo saber quién es el bueno y el malo. Quién es el que tiene la razón, quién es el justo. Hay muchos grises en el derecho. Muchas veces no es tan sencillo. Y por eso... mira, sí. Esa no la he visto. Tendré que verla. La tumba de las luciérnagas. Bueno, la apunto ahí para verla. Este es un monumento que me parece que está en Washington, de ese día que logran vencer y efectivamente ya comienza el declive de Japón. Entonces, por eso es bien interesante. Digo, a veces uno tiene la mentalidad, esto es bueno, malo, justo, injusto, pero a veces hay una serie de grises. Hay cosas que no se sabe, que hay al menos un margen de duda. Y entonces vienen aquí todos los principios. En el caso de duda ante, por ejemplo, si el reo actuó bien o mal, pues indubio pro reo, ¿no? En caso de duda, a favor del reo, hemos visto, ¿no? Y hay otras cosas más. Podemos ver que pueden haber varios tipos de actos injustos. Pueden haber negocios jurídicos injustos, un pacto que hacemos tú y yo para perjudicar a Jimena, ¿no? Efectivamente, vamos a perjudicar a Jimena. Bueno, eso sería un negocio jurídico. Sí. ¿Será que es que me perdí? Ya explicó disposiciones generales. Sí, digo, es una introducción, fue una introducción solo para mostrar la película. Digo, hay muchas cosas, pero ya las cosas concretas las veremos ahora, ¿no? Y ahí era solo una idea, ¿no? Que 2 ideas, que el derecho es la ciencia de lo justo y lo injusto, y que muchas veces lo injusto no es muy claro. ¿Sí? Por eso dice el dicho, hay que escuchar todas las campanas para poder juzgar con sabiduría, etcétera, ¿no? Hay que escuchar los 2 lados, el juez tiene que dar oportunidad de defensa a las 2 partes, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Con lo cual, entonces, pueden haber decisiones, cualquier tipo de actividad puede ser justa o injusta. Negocios, pactos justos o injustos. También pueden haber leyes justas o injustas, actos de las personas justos o injustos. Esto es una cosa, ¿no? Los muy positivistas extremadamente dicen no. Crímenes sí puede haber, digo, voluntad de una persona, pero el Parlamento
no puede cometer cosas injustas, porque él es el que dice lo que es justo. Bueno, obviamente es un extremo. Nosotros decimos, bueno, el Parlamento es otra decisión de la voluntad. Así como una persona a solas puede cometer un crimen, algo injusto, también asociado con otras personas puede decidir la muerte de una parte de la población. Bueno, hoy día lo que pasa es que tenemos que cubrir mucho y ya hemos dado un break al principio entre el examen y esto, y antes del examen. De todas maneras, si alguien necesita hacer otra cosa, yo estoy grabando esta clase y pueden tener acceso a la clase y se ponen al tanto. Ok, si alguien necesita urgentemente hacer alguna otra cosa, ¿sí? Ok. Entonces, comenzamos con las decisiones injustas. El típico ejemplo de decisión injusta es este. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Dónde es? ¿Qué es esto? El régimen nazi. ¿Y dónde, en qué ciudad es esto? ¿Y cuándo se tomó esta foto? Es una foto histórica. Hemos visto ya una foto histórica de Estados Unidos. Ahora, no es Berlín. Esto es una ciudad que se llama Nuremberg. Nuremberg, muy bien. Muy bien. Y al comienzo de la campaña de Hitler, él llamó a toda la prensa de todo el mundo e hizo una gran manifestación para demostrar todo el poder a Estados Unidos, de los nazis. Y entonces fue como una película, todo preparado. Hoy por hoy es más fácil ver estas cosas. En esa época era asombroso ver esto, ¿no? Y un poco para meter miedo a todo el mundo, diciendo, bueno, o se rinden o aquí vamos con todo, ¿no? Y fue una larga afirmación como para demostrar el poder de los nazis, que después lo pusieron en obra para ir conquistando muchos países, ¿no? Y fue justo por eso donde empezó el régimen nazi, que al final, cuando dijeron vamos a juzgar a los nazis, la comunidad internacional escogió esa misma ciudad, Nuremberg, para hacer el tribunal de Nuremberg y juzgar a los nazis. Aquí está. Hay muchos casos, no entraré a los casos porque tampoco tenemos tanto tiempo. Y entonces, bien, bueno, realmente es bien interesante leer un poco de esto. Y había aquí el gran problema. Podemos juzgar a los nazis, pero si yo decía, pero si yo estoy actuando según la ley, actué en ese momento con las leyes que estaban vigentes. Ya no están vigentes, ya no puedo hacer eso, pero yo estaba cumpliendo la ley. Yo estaba cumpliendo las órdenes del capitán, que me decía, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y así. Y si no, también me iba a ir mal a mí en la vida, ¿no? Efectivamente. Y entonces, bien, los jueces de Nuremberg tenían muchos problemas, porque el derecho penal dice, no hay crimen sin ley. Y aquí la ley decía, eso que están haciendo ustedes no es crimen, sino es obligatorio obedecer al Führer, a Hitler, y cometer un genocidio. Pero entonces los jueces tenían un gran problema. ¿Saben cómo argumentaron los jueces? Pues citando una frase de Gustav Radbruch. Gustav Radbruch era uno de estos juristas famosos de esa época que decía, ningún derecho puede ser absolutamente injusto. Ningún derecho puede ser absolutamente injusto. Entonces, esta frase se citó mucho en Nuremberg, ¿no? Diciendo, bueno, es verdad que la ley les mandaba algo, pero matar y torturar y liquidar la vida de un pueblo parece que nadie lo puede pedir en esta tierra. E incluso aunque la ley, la Constitución y los tratados lo digan, no, digo, aquí hay un límite del derecho. Ningún derecho puede ser absolutamente injusto. Con lo cual, si ustedes hicieron eso, pues ahora van a pagar las consecuencias. Y se condenaron a muchos de los nazis, sobre todo a las cabecillas, por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial.
Después, esa misma frase la dirán de varias formas otros. La ley injusta nunca es derecho. Algo parecido ya decía Santo Tomás. Aquel que quebranta una ley injusta que la conciencia le dice que es injusta y que acepta voluntariamente la pena de prisión para despertar la conciencia de la comunidad, en realidad expresa su más alto precio por la ley. Es como un héroe, ¿no? Esa es la civil disobedience, la desobediencia civil que Martin Luther King puso. ¿Ok? Ok, hasta ahí. Entonces, ahora veamos la misma idea un poco más sistemáticamente, ya más con detalle, ¿no? Decir, desde antiguo se decía, ninguna ley, y también lo decía Martin Luther King, ninguna ley injusta es derecho, como lo decían. Aquí no, Luther King. Sin embargo, en la introducción a todo este tema yo les dije, muchas veces hay zonas grises, ¿se acuerdan? Donde no es tan claro, no es tan claro. Por ejemplo, una zona gris es mi estado es el país donde vivo. Bueno, aquí hay mucha corrupción, salen los rankings de corrupción dentro de los más altos. Lastimosamente también en mi país, el Ecuador, pues no está tan bien en eso. No sé cómo sea en Guatemala. Y en los rankings mundiales de corrupción, ¿no? Entonces, yo si pago impuestos, fíjense ustedes, si pago impuestos, sé que estoy contribuyendo al mal. Sé que parte de mis impuestos se lo llevarán muchas personas en corrupción. Y sé que, entonces, es algo injusto. Yo no puedo financiar la corrupción. ¿Se dan cuenta? Con lo cual puedo decir, bueno, pues no tengo obligación de pagar impuestos. Pues no, hay una zona gris porque otra parte de los impuestos seguramente sí será utilizada bien y yo no puedo presuponer que todo el mundo va a actuar mal. Hay una zona gris ahí, hay una zona gris. Con lo cual uno podría decir, bueno, al menos la ley es claramente injusta, no debe ser cumplida, pero la que es gris, bueno, eso hay que revisar las respuestas. Podemos ya decir, ya más en concreto. En principio, la norma injusta no es exigible. En principio, este es el principio general. Como lo han dicho en Nuremberg, como lo han dicho varias personas hoy en día de este último siglo, Martin Luther King, como lo han dicho los clásicos, Tomás de Aquino. Las normas gravemente injustas nunca son eficaces ni exigibles y siempre adolecen de nulidad. Pongo aquí nulidad natural, pero podríamos decir, y es lo que dicen los tratados de derechos humanos. Los tratados de derechos humanos dicen hoy en día, ni siquiera porque te lo pida la autoridad o porque lo diga la ley o la Constitución, puedes cometer un crimen de lesa humanidad. Eso es gravísimo y no tiene justificación, y si te encontramos haciendo eso, vas a pagar. ¿Ok? Eso es el estándar de derechos humanos idea. Son gravemente injustas las normas o disposiciones que de forma cierta, aquí ponemos unos ejemplos, ¿no? Prescriben la realización de actos injustos que son conocidos como injustos. Si todo el mundo sabe que está mal y te piden hacer eso, pues no puedes hacerlo, ¿no? Atentan grave e injustificadamente contra los bienes, gravemente, ¿no? Fines, bienes humanos esenciales, la vida, la salud, la moralidad. Si es grave el atentado, pues no hay deber de hacerlo, ¿no? Prohíben la realización de actos justos necesarios para cumplir los fines principales humanos, ¿no? Claro, ni aunque Hitler me pida que no alimente a mis hijos, yo sigo teniendo el deber, ¿no? A la vez, puede haber casos en que haya que tolerar ciertas normas que sean levemente injustas. Por ejemplo, pagar los impuestos, aunque sé que parte de mis impuestos van a ser utilizados para cosas malas, objetivamente malas, ¿no? Pero con la esperanza de que la mayoría se utilice para una cosa buena, ¿no? Por excepción, aquí viene la palabra importante, esto es excepcional, por excepción se tolerará
la eficacia provisional de normas levemente injustas mientras no exista una salida más justa. Por ejemplo, si sé que las autoridades se han tomado el poder a la fuerza, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues yo no puedo liquidarlas, decir no cumplo, no, hay que ver. ¿Qué pasa si yo no cumplo, pero el resto del país sí cumple las leyes de esa autoridad? Pues probablemente el mal menor es, bueno, mientras cambiemos estas autoridades, pues que no haya caos al menos en el país, ¿no? La tolerancia de la ley injusta debe cumplir todos los requisitos de la tolerancia del mal. Esos requisitos los veremos más tarde, ¿no? En esta misma clase. Y entonces aquí vale la pena, esto ya es un poco técnico, diferenciar una injusticia material y una justicia formal. Aquí las palabras pueden ser engañosas, pero formal es intencional. Escriban eso, formal es intencional. Justicia, es decir, que yo pongo mi intención en algo, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? La ley injusta, que es aceptada en una sociedad donde impera de forma muy generalizada una concepción jurídica errada, surte formalmente ciertos efectos jurídicos. Su eficacia se verá limitada cuando la sociedad comience a salir del error. Entonces, yo aquí suelo poner un ejemplo que es muy evidente para al menos la mayoría de mis estudiantes, ¿no? No para todos, porque ahorita estoy viviendo en una sociedad que es un poco distinta, pero para la mayoría sí. Y es el ejemplo de, está bien casarse con muchas mujeres. Probablemente algunos hombres digan sí, y las mujeres absolutamente no. Pero más allá de bromas, me parece que generalmente la gente dice, no, digo, la poligamia entraña, por un lado, no es igual, porque en casi ninguna sociedad del mundo admiten una mujer con varios hombres, ¿no? Con lo cual es una visión más machista de la vida, ¿no? Por otro lado, uno se da cuenta, aquí en África, muchos países, Kenia, donde vivo, aceptan la poligamia por ley, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que el hombre tiene un poder especial para poner orden en la casa, porque es más complicado, con lo cual hay mucho maltrato a la mujer, lamentablemente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la poligamia hoy en día, al menos para la mayoría de la gente, está claro que no da grandes réditos de felicidad a todo el mundo. Y especialmente las mujeres, ¿no? Siempre hay envidias, ¿no? Yo no soy la más querida y esta noche no estuvo conmigo. Con lo cual no hay igualdad, no se trata con la misma dignidad. Obviamente una persona que tenga otra religión podría opinar otra cosa o que tenga otra visión de la vida, sin religión incluso, ¿no? Pero bueno, entendemos en general que no es lo que más felicidad da a todo el mundo. Eso es que no es tan bueno, ¿no? Y sin embargo, en la Biblia se habla de una persona que tenía muchas mujeres como si fuera casi santo, ¿no? Y héroe, un héroe, ¿no? El santo rey David, ¿no? Que tenía muchas mujeres, muchas mujeres. Santo, bueno, justo. ¿Cómo puede ser justo si esa cosa es mala? Porque en esa época, en esa sociedad, todo el mundo pues estaba convencido de que ese era lo justo. ¿Estaban en el error? Yo creo que estaban en el error. Y si todo el mundo está en el error y no pueden ellos superar el error, ¿se dan cuenta? Pues ellos, al menos en la intención de corazón, tratan de hacer las cosas bien. Tratan de cumplir la voluntad de Dios, de entender lo que es el derecho, lo que es lo justo. Y si en la intención yo pongo mi intención, mi voluntad en aquello que yo entiendo que es justo, estoy obrando bien.
estoy obrando bien, aunque materialmente, objetivamente, no sea tan así. ¿Se entiende un poco? Por eso les dije, la justicia formal es la justicia en la intención material, bueno, es los hechos. Con lo cual, yo diría, incluso aquí pueden haber sociedades en África donde no se entienda que el matrimonio con un hombre y varias mujeres no es lo mejor, ¿sí? Pues aquí, efectivamente, pues no se puede pedir más en algunos lugares, no se puede pedir más. No sé si me sigue. Y habría que tolerar hasta que uno pueda explicar con mejores palabras qué es lo que hace más feliz a toda la comunidad, a todas las mujeres y a todos los hombres. ¿Se entiende un poco? Estamos hablando de la tolerancia de la ley injusta. Estamos diciendo que en ciertas ocasiones donde la cultura y las concepciones del lugar no son capaces de entender qué es lo que más les hace bien, pues habría que tolerar algunas injusticias. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ok. Muy bien.